predicamos la palabra del Señor. Uno de los peligros que confrontamos los creyentes, los discípulos de Cristo, es que en ocasiones, cuando llega la dificultad, cuando llegan las adversidades, cuando llegan los problemas a nuestras vidas, nosotros, escuche bien, nos enfocamos de manera errada en buscar la solución dentro de uno mismo. De hecho, las filosofías religiosas nuevas, como la Nueva Era y otras religiones, le hacen creer a la gente que la solución está dentro de sí mismo. Y en el caso del cristiano, cuando busca la solución dentro de sí mismo y no la encuentra, lamentablemente, escuche bien, caemos en una crisis de fe. La solución nunca estuvo dentro, la solución nunca estuvo en nosotros, pero en medio de ese problema y de esa adversidad nos centramos en buscarla, insistimos en buscarla, analizamos, pensamos, cuadramos y hacemos cosas buscando esa solución y terminamos frustrados. Esto así porque, como ya lo dije, nos centramos en nosotros mismos, nos enfocamos en el problema y hemos ido menguando en nuestra comunión con Dios. Si usted me preguntara, pastor, ¿cuál es la forma más fácil, más sencilla y más directa de uno disminuir en su comunión con Dios? Yo le respondería sin pensarlo, escuche ahora, enfócate en ti mismo. Lo que acabo de describir, queridos hermanos y queridos amigos, no es nada nuevo. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchísimas historias que describen cómo es el proceso, escuche la palabra, el proceso de desviarse y desconectarse de la voluntad de Dios en medio de un problema. Así que en el mensaje de hoy, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a viajar juntos a un profeta de la Biblia, el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. Este fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonía. Vivió por los años 600 antes de Cristo y espiritualmente vivió en un tiempo donde después del reinado del rey Josías, que fue un rey ejemplar, que puso la ley de Dios en alto y que trajo bonanza espiritual o produjo a través de su comunión con Dios y su obediencia a Dios, produjo una bonanza espiritual. Este rey Josías muere y quien le sucede permite que el pueblo se vaya enfocando en sí mismo, vaya buscando dentro de sí las soluciones. ¿Y en qué terminó? Terminó en una crisis moral, espiritual, que afectó a todos en el pueblo. Habacuc, que era un hombre de Dios, de hecho el nombre Habacuc significa el que abraza, y algunos creen que en última instancia significa el que se abraza de Dios. Este Habacuc, en medio del problema, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre ejemplar ante Dios, pero en medio del problema, comenzó a buscar la solución en él mismo, comenzó a filosofar sobre la solución o lo que debería ser la solución. ¿Y qué pasó? Terminó desconfiando de sí mismo porque también había desconfiado de Dios, que terminó violentando la ley soberana de Dios, o para que se entienda mejor, terminó no entendiendo que Dios es un Dios soberano y que Él obra como Él quiere. La semana pasada el título de nuestro mensaje fue sobre las disciplinas espirituales que nosotros predicamos, y el título fue Disciplinas espirituales, el llamado de Dios a entrenarnos para crecer, basado en 1 de Timoteo 4, 7 al 8. Pues hoy titulamos nuestro mensaje, escuche bien, las disciplinas espirituales,
enfocan y aumentan tu fe. Lo repito una vez más. Las disciplinas espirituales enfocan y aumentan tu fe. El libro de Habacuc termina de una forma que algunos toman este pasaje y lo citan, lo leen, lo predican, pero no entienden esto. Y quiero dejarlo establecido antes de leerlo, que el pasaje que voy a leer ahora, nunca, dije nunca, exactamente nunca, debería leerse sin antes entender, escuche ahora, que este pasaje es el resultado de un proceso en la vida de Habacuc. Recuerde nuestro título. Las disciplinas espirituales enfocan y aumentan tu fe. El pasaje es Habacuc 3:16 al 19. En la Reina Valera del 60 dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y escuche ahora, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Dije de este pasaje antes de leerlo que es un peligro. Nunca deberíamos leer este pasaje sin antes haber leído todo el libro de Habacuc para entender que este pasaje, esta convicción es el resultado de una fe aumentada o de la fe de Habacuc aumentada a través de las disciplinas espirituales. El peligro, o hay un peligro latente, real y cierto, en buscar la solución de un problema en uno mismo. ¿Cómo se ve? Es que en el capítulo 1, versículo del 2 al 4, la historia de Habacuc no comienza como termina. Cuando usted lee esos versículos, usted queda impactado, anonadado, sorprendido, sin palabras, de que un hombre que su nombre significa el que abraza y que debió abrazarse de Dios, lo que hace es que se abraza del problema, no de la solución del problema, y busca la solución en sí mismo en vez de buscarla en Dios. Escuche al profeta Habacuc, versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirá, y daré voces voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Escuche a Habacuc diciendo que él está clamando a Dios, o sea, orando, pero Dios se volvió sordo, Dios no escucha a Habacuc. Pero las implicaciones de este pasaje son más fuertes. Si usted lee la construcción gramatical de este primer capítulo, capítulo 1, versículo 2 al 4, usted se da cuenta que Habacuc está diciendo que cuando él oraba, él ni siquiera sentía la presencia de Dios en su vida. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, o sea, oraré, y no oirás? Él llegó a esa conclusión porque cuando él oraba, inmediatamente oraba en el mismo contexto de la oración, y que una conjunción que une lo que pasó con lo que viene hacia adelante, lo une en mismo espacio y tiempo. Él no sentía la presencia de Dios. Una pequeña aplicación. ¿Cuántas veces nosotros en medio de un problema vamos orando y no sentimos la presencia de Dios? Regularmente sucede porque nosotros vamos orando, escuche bien, no buscando intimidad con Dios, no buscando glorificar a Dios, no buscando exaltar a Dios, sino buscando, escuche ahora, que Dios resuelva algún problema que estamos pasando.
Y es obvio, cuando vamos buscando la solución de ese problema y clamamos a Dios y Dios no dice nada sobre el problema, ¿qué va a pasar? No sentimos que Dios está en medio nuestro. Estaba pasando a Habacuc. Versículo 3. Él ahora, escuche lo que este hombre hace. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? En otras palabras, él está diciendo, mis amados hermanos, mi problema no es con el diablo, mi problema no es con el pecado del pueblo, mi problema es contigo que me somete a esta realidad. Le hago esta pregunta. ¿No se parece esto que dice Habacuc a lo que dijo Adán y a lo que hemos dicho usted y yo muchas veces cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comiera? ¿Y qué le dijo Adán a Dios? Le dijo, yo no tengo nada que ver con eso. La mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, si tú no me lo hubiese dado a ella como mujer, yo no hubiese pecado. Mis amados, este Habacuc está repitiendo un patrón de conducta entre nosotros, los creyentes, los seres humanos, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en el problema y en la solución que nosotros creemos que debe ser la solución para dicho problema. Habacuc termina diciéndole a Dios, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Las palabras finales se podrían resumir diciendo que Habacuc cierra su presentación ante Dios, cierra su queja ante Dios, diciéndole, si tú estuvieras manifestándote, pues la ley tuya no sería debilitada porque la justicia estaría por encima del pecado, pero tú no haces nada. Y encima de eso me haces que yo vea todo esto. Es un hombre que está desesperado, que está frustrado. Él es un hombre de Dios, como lo es usted. Es una mujer de Dios, como lo es usted. Pero se ha desenfocado de la voluntad de Dios porque ha buscado la solución del problema en sí mismo. Y obvio, no la puede encontrar en sí mismo. Así que Habacuc no solo está reclamándole a Dios, sino que usted verá que él está desenfocado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 5 Dios, por gracia, no porque está obligado, le responde a Habacuc y le dice, ok, tú has pedido ver, pues yo te dejo ver. Mira lo que va a pasar. Yo levanto, lo voy a parafrasear, yo levanto a los caldeos y ellos van a invadir a mi pueblo Israel, que en este caso es Judá, que de la tribu de Judá que está en control. Pero ellos van a invadir a mi pueblo. Así voy a castigar a mi pueblo por el pecado. Estoy parafraseando capítulo 1, versículo 5 hasta el 7. Y Dios le dice, para que Habacuc despierte, Dios le dice, los caldeos son malos, versículo 7, es formidable y terrible, de ella procede su justicia y su dignidad. Parafraseemos, yo levanto a un pueblo malo, más malo que el mío, impío, pecador, para que cuando ellos invadan a mi pueblo sea castigado por el pecado que están cometiendo. Si es una persona que está enfocada en hacer la voluntad de Dios, lo que va a hacer es que va a decir, gracias Señor, me ha respondido. En estos versículos 5 hasta el 11, Dios le está hablando a Habacuc y le está diciendo lo que va a hacer. Sorprendentemente, recuerde primeramente nuestro título, las disciplinas espirituales enfocan y aumentan tu fe. Sorprendentemente, Habacuc vuelve con el ataque. Versículo 12 del capítulo 1. La segunda protesta de Habacuc. Escuche ahora. Ya no está reclamándole a Dios por el pecado del pueblo. No le reclama a Dios porque Dios le está haciendo ver iniquidad, sino que entra en una confrontación directa diciéndole a Dios, lo que tú vas a hacer no es correcto, no está bien, no debes hacerlo así. Leámoslo, versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío santo? Dios mío, santo mío.
no moriremos, oh Jehová, y escucha ahora, para juicio lo pusiste y tú, oh roca mía, lo fundaste para castigar. Y aquí está la declaración que le estoy diciendo. El 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, que Habacuc ahora entra en un problema directo, escuche bien, con la soberanía de Dios y le dice, tú no puedes levantar a los caldeos, que son los mismos babilonios, para castigar a Israel, y la razón es lógica. Eso es lo que está diciendo Habacuc, versículo 13, la razón es lógica. ¿Por qué? Porque los caldeos son más malos que tu pueblo. Escúchalo bien, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Mis amados hermanos, en una aplicación a nosotros, ¿cuántas veces nosotros usamos la matemática, usamos una ecuación algebraica o geométrica para medir lo que Dios tiene que hacer y decimos, no, Dios, 2 más 2 son 4, y si a 4 tú le sumas 4 son 8. Hazlo así, cuando en la matemática de Dios 0 más 0 da el mismo 8, porque Dios es Dios, Él es soberano, Él tiene el control. ¿Qué muestra entonces lo que está pasando? Muestra que Habacuc, mis amados hermanos, escuche bien, se desenfocó de la voluntad de Dios. Se desenfocó de esa gracia soberana de Dios porque se enfocó en el problema y en sí mismo. Se enfocó en sí mismo cuando le reclamó a Dios porque Dios permitía que él viera iniquidad. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Se desenfocó de Dios cuando le reclama que Dios no responde, que Dios no escucha. Y se desenfocó de Dios cuando en una declaración final, versículo 4, capítulo 1, le dice que la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad porque Él no está haciendo nada. O sea, la justicia de Él no está obrando. Mis queridos hermanos, ¿qué cuadro tenemos nosotros en este hombre? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, y ahí nos vamos a enfocar en lo que me resta de mensaje, es ¿y cómo este hombre desenfocado, desviado, cómo llegó a esa parte del capítulo 3 donde él dice todo lo que dice? Por eso le advertí que nunca lea Habacuc 3, 16 al 19 sin entender que eso es un proceso, es el resultado de un proceso. Pues escuche ahora. Dios llama a Habacuc y le dice a Habacuc, te has enfocado en ti mismo. No deberías hacerlo, debes enfocarte en la fe, no en ti mismo. Escucha cómo lo dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le dice a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, le está diciendo a Habacuc, te has enorgullecido. Orgullecerse, hermano, el orgullo, lo único que ya lo he dicho muchas veces aquí en el hebreo, la palabra orgullo y el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, lo único que significa es atreverse. Nosotros le damos muchísimas connotaciones al orgullo y decimos que es esto, que es aquello, pero yo me voy a la Biblia y me encanta la Biblia, porque cuando dice que es atreverse, lo que quiere decir es que orgullo es una persona, escuche bien, que se atreve a pensar, que se atreve a decidir, que se atreve a accionar, que se atreve a planificar sin Dios. Eso es orgullo. De manera que el orgullo es más complejo de lo que usted y yo hemos entendido. Cuando usted dice, oh, a mí no me gusta la ropa barata, dicen eso es orgullo. Quizá lo es, pero ese no es el problema del orgullo. El orgullo es malo y el orgullo es desastroso y el orgullo es pecado porque la persona se atreve de alguna manera a pensar, a planificar, a accionar, a pensar que puede o hacer algo que lo puede hacer sin que Dios esté en el cuadro. Así que Dios le dice a Habacuc, ven acá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Acaso eres tú uno de esos? Porque el justo vivirá por la fe. Pero lo que llama la atención a Habacuc y nos debe llamar a usted y a mí es la palabra
con que Dios, hermano, llama la atención a Habacuc son unas palabras contundentes, son unas palabras que debería preocuparnos. Dios le dice a Habacuc, al final de todo, Habacuc, yo soy soberano, cállate delante de mí y no cuestiones, no discuta mis decisiones. Pastor, ¿de dónde usted se saca eso? ¿Se lo sacó debajo de la manga? No, escúchelo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Después de llamarlo a vivir por fe, Dios le dice a Habacuc que Él está en su templo. ¿Qué quiere decir? Que Él está en control de nuestra vida espiritual. Él está en control de todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Él está en control, mis amados hermanos, de las profecías. Él está en control de las guerras. Él está en control de los terremotos. Él está en control de las enfermedades. Él está en control de los huracanes. Dios está en control de todo. Y le dice, calle delante de mí toda la tierra. Lo que Dios le está diciendo es, ¿por qué te pierdes el tiempo discutiendo mis decisiones cuando deberías estar haciendo otra cosa? Y entonces mire cómo Habacuc ahora, después de todo esto, después de haberse desenfocado, cómo Habacuc practica lo que estamos predicando hoy. Las disciplinas espirituales enfocan y aumentan la fe. ¿Qué hace Habacuc? Por primera vez le dice a Dios, está bien, no voy a argumentar más, no voy a cuestionar más, no voy a buscar dentro de mí, no voy a buscar al lado mío, no voy a buscar la solución del problema conforme a mis criterios. ¿Y qué vas a hacer, Habacuc? Voy a entrar en vigilancia, voy a entrar en meditación y voy a esperar a ver qué tú tienes que responderme. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué se me ha de responder tocante a mi queja. Quiero aclarar que en la Reina Valera hay una mala traducción de este texto y termina diciendo que él va a escuchar para volver a responder sobre lo que Dios le responda. Pero en el original y en las otras versiones, como la Biblia de las Américas, como la Palabra de Dios para Todos y cualquier otra versión que usted busque, verá que la traducción es la correcta. Él lo que dice es sencillo y lo voy a parafrasear. Yo voy a entrar en un estado de meditación. Voy a practicar las disciplinas espirituales, dicho de otra forma. Voy a esperar en ti. Voy a ver qué es lo que tú tienes que decirme realmente. ¿Qué me ha de responder tocante a todo este problema que está aconteciendo? Pues Dios reitera y le dice a Habacuc, escribe la visión porque ella es verdadera. Escríbela porque ella va a acontecer. No va a dejar de acontecer. Y vemos que en la respuesta de Dios, primeramente en el capítulo 2, versículo 4, de que el justo debe vivir por la fe, no de manera orgullosa, tratar de solucionar sus problemas sin tomar en cuenta a Dios y de que Dios esté en su templo, calle delante de él toda la tierra. Vemos que Dios les está, escuche bien, le está trayendo o invitando a Habacuc a reflexionar con tres principios que son absolutos para Habacuc y para nosotros. Primer principio, debes vivir por la fe. Habacuc 2:4. Ese es el principio que Dios le dice a Habacuc y es lo que lo lleva a reflexionar. Habacuc, estás enorgullecido, pero deberías estar viviendo por fe. Y vivir por fe es creer, según Hebreos 11:6, que Dios es suficiente y que Él es galardonador, premiador de los que le buscan. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Así que el segundo principio es que Dios es soberano, Él no puede ser cuestionado. Eso está en el capítulo 2, versículo 20. Cuando le dice, calle delante de mí toda la tierra, estoy en mi santo templo. Le está diciendo, Dios es soberano, no puede ser cuestionado. Si alguien me preguntara, ¿cuál es la forma más fácil de yo perder mi comunión con Dios? Pues yo le respondería sin pensarlo, es centrarte en ti mismo, en la solución que tú quieres, la solución que te busca, que te gusta, y olvidarte o desconectarte de la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. El otro principio que Dios le dice a Habacuc
es que escriba la visión. Capítulo 2, versículo 2 al 3. Le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, que para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Sabe lo que está mostrando Dios ahí? El principio que Dios le está diciendo a Habacuc y mostrando a Habacuc y hoy a usted y a mí, la perpetuidad de la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, si Dios dijo que es blanco, escuche bien, será blanco ayer, será blanco hoy y seguirá siendo blanco mañana. A veces nosotros cambiamos no el color del objeto que estamos viendo de parte de Dios, sino que cambiamos el color de nuestros lentes y comenzamos a verlo de otro color y entonces decimos Dios cambió. Dios no va a cambiar nada porque Él es soberano y si Él dijo que es así, será así. Capítulo 2, 2 al 3, repito, la perpetuidad de la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces podemos nosotros llegar a la parte final para comenzar a hacer aplicación y a concluir nuestro mensaje? Es que las disciplinas espirituales se enfocan y aumentan tu fe. Después de todo esto, Habacuc reflexionó. Dijo que iba a estar en meditación, que iba a estar esperando en una búsqueda de Dios. ¿Y cómo se ve esa búsqueda de Dios? Capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 al 2. Oiga cómo lo dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot no se sabe si es un lugar, una torre, o si es un instrumento musical, o si es un tipo de música. Eso es un misterio, no se sabe. Pero esto no cambia lo que dice aquí. Eliminemos el Sigionot que menciona y digamos que oración del profeta Habacuc. En otras palabras, Habacuc comenzó ya no a clamar desesperado, sino a orar en meditación. Y escuche lo que pasó ahora en el capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahí está la disciplina espiritual de las escrituras en nuestras vidas. Dependencia en las escrituras. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahí está el gozo de Dios manifestado en Habacuc, donde él no quiere ya que Dios resuelva el problema del pecado del pueblo, sino que la presencia de Dios, la obra de Dios se manifieste en medio del problema. Y él le dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y escuche cómo las disciplinas espirituales transforman el corazón de Habacuc y de usted y de mí y de usted y también en mí o para mí. Dice él, en medio de los tiempos, hazla conocer, y termina diciendo, en la ira, acuérdate de la misericordia. En otras palabras, Habacuc comienza a terminar como debió haber comenzado. Él comenzó reclamando, no debió comenzar así. Él debió comenzar de esta manera, orando, pidiendo a Dios en su palabra. Hazme entender tu palabra, hazme entender tu voluntad. Pidiendo, Señor, que tu presencia, que tu obra, que tu reino se expanda, como está orando ahora en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 2. Y entonces él debió pedirle al Señor misericordia. Misericordia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y entonces, de esa manera, las disciplinas espirituales enfocan y aumentan tu fe como aumentó la de Habacuc. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese proceso que he narrado nos lleva al resultado con el que quiero terminar mi mensaje. Habacuc en un momento se puso de pie, es lo que queremos pensar, aunque él lo deja como una inferencia en su declaración final. Él se pone de pie y después de haber cuestionado a Dios, después de haber enfrentado a Dios, después de Dios haberle dicho, enfócate en la fe, cállate delante de mí, entra en un tiempo de reflexión. Y Habacuc decidir, capítulo 2, versículo 1, entrar en ese tiempo de reflexión que lo muestra más efectivo en el capítulo 3, del 1 al 2. Escuche ahora cómo las disciplinas espirituales enfocan y aumentan tu fe. Él dice, oí y se conmovieron mis entrañas.
a la voz de Dios, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Sabe por qué? Porque dejó de verse a sí mismo y miró, puso su vista en Dios y ahora está estremecido ante la majestuosidad de Dios. ¿Y qué dice? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Oiga, las circunstancias no cambiaron. Al contrario, se reafirmó lo que Dios había decretado. Pero el corazón del hombre ya había sido transformado en las disciplinas espirituales del silencio, de la oración, de la meditación, de la lectura, del estudio de la palabra de Dios. Y allí él lo que dijo es, cuando pase lo que va a pasar, Dios será mi sustento. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. ¿Qué tú vas a hacer, Habacuc? ¿Vas a protestar? No, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y cómo es el Dios de tu salvación? ¿Qué hace él en tu vida? Él cierra diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo se puede parafrasear ese versículo final? Dios me da alas espirituales que me colocan por encima del problema para que siga mirando más alto que es Dios. Mis amados, eso que pasó con Habacuc es lo mismo que pasa con usted y conmigo cuando practicamos las disciplinas espirituales.